¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza, está disponible por Vía X, conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Vamos a hablar ahora con la carta que propone el Partido Socialista para ser la próxima presidenta de la República. Me refiero a Paula Narváez, la saludamos a la distancia. Paula, ¿cómo está? Bienvenida al escenario del poder. Hola Freddy, un gusto saludarte nuevamente y por supuesto a través de ti a todas las personas que nos están viendo a través de esta plataforma. Muchísimas gracias por la invitación. No, a usted, mira, tenemos un ritual nosotros, usted, Paula, bueno, sabes, cuando vino acá, creo que fue en junio del 2018, la última vez que hablamos, usted se estaba yendo a Panamá, había terminado el gobierno de la presidenta recién, y nada, hacía presagiar lo que venía, ¿no? Pero ahí nosotros le pedimos una canción, y hoy día también le queremos pedir una canción para comenzar esta conversación que refleje también lo que está viviendo Paula, y usted eligió la siguiente. This is ground control to Major Tom. You've really made it rain. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time. Oiga, pero qué linda canción que eligió Paula, se lo agradezco. ¿Por qué le gusta Space Oddity de David Bowie? Mira, la encuentro preciosa musicalmente, pero además me conmueve ¿Ya? esta mirada relativa del ser humano desde el universo. Sí, De alguna manera preciosa. nos sitúa en nuestra justa proporción, yo creo. Es una canción sobre la trascendencia, creo, también Sí. sobre la humanidad Ujú. y sobre valorar lo que realmente importa, desapegado de todo lo que se tiene. Me parece que es una canción de perspectivas. Es verdad. Fíjese que Y además, como digo, Ujú. Bowie lo creó un grande, Tremendo. y musicalmente es maravillosa. Aunque a los artistas nunca les gusta explicar mucho sus canciones, ¿no? Esta canción, como usted bien lo dice, se entendió mucho también como un llamado a la comunicación, ¿no? Porque en plena Guerra Fría la carrera espacial dividía los mundos de uno y otro, entonces Bowie hace este canto contra la incomunicación. Y mire, qué ad hoc lo que está ocurriendo también hoy día en Chile, ¿no? Cuando también hay un llamado a que toda la política en general, ¿no? De lado a lado se comunique nuevamente con la ciudadanía, que es más o menos lo que se conoció, ¿no? En ese estallido social de 2019. Bueno, efectivamente, la comunicación lo es todo, ¿no? Y creo que está tan interferida por ruidos, por prejuicios, por obstáculos de dónde estamos cada uno parados para poder entender al otro. Y qué bueno que haga esta analogía, me parece sumamente importante y relevante, porque yo creo, y creo tratar de practicarlo al máximo, el abrirse a la experiencia del otro desde la incondicionalidad, desde el que escuchar incluso lo que no quiero escuchar. Mira. Porque es muy fácil entonces encerrarse en una comunidad que solamente te dice lo que tú piensas o similar a lo que tú piensas, y con eso empobreces tu vida. Ahora, cuando uno está en el Estado y cuando uno es autoridad, el no escuchar o el no dialogar lo que hace es que necesariamente te equivoques y necesariamente conduzcas de manera muy irresponsable a grandes grupos de la población a la marginalidad, a la exclusión. Sí. El diálogo y el contacto directo con la sociedad civil, con las organizaciones, no es un tema de buenismo ni un tema de voluntad sí o voluntad no. Es un tema fundamental para la construcción democrática. Y por lo tanto tienen que existir canales abiertos para que exista justamente la posibilidad de dialogar y de construir la política pública desde la mirada de las personas que son las sujetas de derecho y las sujetas de atención. Yo creo que eso es una clave para gobernar y es absolutamente fundamental. Si los canales de diálogo están bloqueados, no hay cómo poder ser ni eficientes, ni eficaces, ni justos. Por lo tanto, creo que la comunicación en política es uno de los factores más importantes. Mire lo que ha pasado en el marco del manejo de la pandemia. Si no hay comunicación eficiente,
si no hay una campaña comunicacional realmente pedagógica que permita a todas las personas cuidarse de manera además sistemática, consistente, con medidas adecuadas a la realidad que se está viviendo, se produce lo que hemos visto, unas tasas de contagio enormes. Bueno, por supuesto, además, esto está vinculado con el conjunto de medidas adoptadas, ¿no es cierto? Que si no son todas consistentes, Claro. se genera lo que hoy día estamos percibiendo. Entonces la comunicación en la acción pública, en la acción política, es muy, muy relevante. Bueno, usted fue vocera de gobierno, Paula, así que me imagino que es un tema que a usted también le llega harto, ¿no? Absolutamente, mire, incluso haciéndose una autocrítica, ¿no? Porque a veces uno cae también en una comunicación muy procedimental, muy racional, Claro. que no se hace cargo de otras dimensiones de la vida y de la experiencia humana. Sí. Hoy día creo que así como hay que hacerse cargo, por supuesto, de entregar información directa en términos de cosas útiles para las personas, también hay que dar cabida a una comunicación que empatice con los sentimientos de las personas, con sus emociones, con el miedo, con la incertidumbre, con la angustia, para justamente acoger esas emociones, comprenderlas y entregar información que ayude a aliviar justamente esta sensación, ¿no es cierto?, de que no saber qué es lo que va a pasar, que Paula. es muy paralizante para las personas y por supuesto que las lleva a tener que tomar decisiones a veces que pueden incluso atentar contra su propia seguridad. Estamos hablando así de manera telemática porque no solamente por el coronavirus, ¿no? Sino porque usted está allá en Puerto Varas, donde está con su familia y en marzo estuve leyendo, viene a Santiago ya a instalarse para comenzar su pre-campaña, así que me imagino que estos meses de febrero los va a disfrutar pero a fondo con su marido y sus dos hijas, ¿no? Bueno, efectivamente, pero bueno, estamos en campaña y Ya. por lo tanto hoy día estas plataformas digitales contribuyen también a acercarse a las personas. Tenemos reuniones diarias con muchos grupos, desde Arica hasta Tierra del Fuego, porque creo que hay que aprovechar el tiempo para poder conversar, para poder dialogar, para poder levantar puntos de vista, que a eso me he dedicado, porque he dicho que vamos a construir un programa de gobierno de abajo hacia arriba, y para eso hay que darse el tiempo de conversar y de escuchar, como lo he dicho recién, y porque, bueno, la misma pandemia es la que me tiene acá, porque estoy en fase 1, la Ya. comuna de Puerto Varas y Puerto Montt están en fase 1, por lo tanto no me puedo desplazar, pero claro, cuando pueda irme a mi casa, y que es mi residencia, digamos, habitual, podremos ya irnos como familia hasta Santiago cuando resuelva algunas cosas prácticas que tengo que resolver para poder volver a mi casa en Santiago. Muy bien. Oiga, revisemos algunas imágenes suyas entonces, porque usted está bien ocupa harto las redes sociales, Paula, para que veamos esta gran foto familiar, ¿no? Ahí están sus dos... Son mellizas ellas, para eso, ¿no? Son mellizas, efectivamente, ¿Cómo? tienen 6 años. ¿Cómo fue esa conversación con su marido, con su hija, cuando conoce esta carta firmada por mujeres del Partido Socialista que le piden que usted fuera la candidata? ¿Cómo se conversó eso en la familia y también ahora, ¿no? En estas vacaciones o al teletrabajo que usted está haciendo desde Panamá hasta acá? Sí, bueno, al principio yo creo que a ambos, a mi esposo y a mí, nos tomó muy por sorpresa y yo la miraba primero como con cierto escepticismo, ¿no? Ya, Porque, para serle franca, yo había observado siempre permanentemente lo que estaba pasando en Chile y había visto que había ofertas de candidatos y candidatas, es decir, que habían distintos nombres disponibles, pero que parecía que no necesariamente había mucho movimiento desde la base ya. en frente a esas opciones. Entonces lo miré con escepticismo pensando en que a lo mejor esto iba a ser una cosa muy chiquitita, muy acotada, pero bueno, pero eso no fue así, cambió y empezó a crecer, hubo más adhesiones Ya. y eso obviamente me hizo ir pensándolo con mucha seriedad, mucha responsabilidad, por supuesto conversarlo con mi esposo, porque esto significa una decisión de vida, es Claro, una decisión que claro que trasciende absolutamente a mí como persona. Paula, Y bueno, mis hijas son todavía pequeñas, tienen 6 años, pero tienen un sentido bien interesante también de la vida, porque cuando se los planteé, ellas me dijeron algo muy bonito. Sí. Una de ellas me dijo, bueno, yo te apoyo con todo, mamá,
tiene 6 años, ¿no? Ya. Y la otra, que tiene la misma edad, me dice, ¿pero quién decide esto, mamá? ¿Quién decide? Le digo, la gente es la que decide. Ah, bueno, me dice, entonces hay que esperar a ver qué es lo que la gente opina. Y dije, bueno, ese es el valor de la democracia, hija, ese es el valor de la democracia. Perfecto. Entonces, como diciendo, bueno, entonces Claro. hay que esperar, ver qué es lo que sucede, pero con una visión muy de adulta la sentí. Fue muy curioso. Ya. Pero interesante la conversación familiar, es muy ¿Y relevante su porque marido si qué le uno no dijo, tiene no? el apoyo de la familia. ¿Qué le dijo Bueno, Javier? Javier es una persona que entiende de política ¿Ya? y que sabe perfectamente qué involucra esto y él es un apoyador 100%, o sea, es muy jugado. Y Ya. él me dijo que él iba a estar preocupado del frente interno para que en la casa estuviera todo bien Muy y yo me bien. pudiera dedicar a esto. Así que muy bien. Oiga, Paula, pero que en esa carta también estuviera la firma de la presidenta Bachelet. ¿Cómo lo tomó usted? Porque, vaya, esa sí que es presión, ¿ah? ¿O no? Es un gran apoyo, pero también una gran presión. Bueno, la verdad es que me sorprendió. Bueno, sí, bueno, yo lo tomo como un tremendo apoyo. Claramente fue importante, se suma a este hecho político, creo yo, que surja esto de las mujeres principalmente, tanto militantes como independientes. Y creo que la presidenta ha sido muy consistente en el sentido de decir, yo siempre he promovido mujeres en los espacios de poder Sí. y también he promovido que haya mucha más democracia en nuestros partidos y que se definan las cosas por primarias. Yo creo que ambos aspectos de la carta a ella la identificaron y por eso la suscribió, pero entiendo que ese ha sido su gesto en términos de lo que ella piensa, de lo que podemos hacer las mujeres en política. Ya. Es muy importante porque es un fenómeno global, Freddy, esto de que las mujeres estemos en espacios de decisión y podamos, por lo tanto, llevar adelante a los países en los puestos más altos, ¿no es cierto?, de responsabilidad. Creo que es algo que está cambiando en el mundo, todavía muy lento, estamos en pleno siglo XXI y todavía es noticia en los periódicos y en los medios de comunicación. Imagínense lo que pasó con la pandemia y el excelente, digamos, manejo de muchas líderes mujeres del mundo y que tomó las portadas de los principales medios globales y uno dice, todavía esto es noticia, Claro. en pleno siglo XXI. Es como que las mujeres tuviéramos todavía que seguir demostrando que podemos y que estamos capacitadas, ¿no? Sí. Es muy llamativo ya, realmente. Porque es obvio que sí, es obvio que las mujeres tienen las mismas capacidades para conducir los destinos de sus países, no hay duda de eso, pero pareciera que todavía, en pleno Todavía es siglo noticia. XXI, hay que seguir demostrándolo. ¿Qué, Todavía qué- es noticia. se ha comunicado usted con la presidenta de alguna manera, ¿no? Desde que firmó esa carta, la ha llamado, le ha mandado un WhatsApp a decirle, ya, pues Paula, decídete, ¿no? Esto se puede hacer, vamos adelante. No, tuvimos una comunicación en su momento a propósito de la firma de la carta y a ¿Ya? propósito de que eran también las fiestas de fin de año. Y ahí conversamos y ella me comentó que la había suscrito, que la había firmado. ¿Ya? Y ahí nos aprovechamos de poner al día en varios aspectos y una conversación muy cálida, como ha sido siempre con la presidenta, pero no hemos vuelto a conversar. Oiga, Paula, y por su cabeza pasó esto de chuta, porque también estaban en ese momento compitiendo varios que habían trabajado incluso de vocero de la presidenta Bachelet. ¿Qué sintió, no? Gente cercana a usted como Pancho Vidal, incluso era precandidato al PP todavía. ¿Usted no sintió así como, chuta, ¿quién les voy a decir? ¿O me apoyó a mí, no a ellos? ¿Le causó algún tipo de molestia eso? ¿O por lo menos de incomodidad? La verdad es que no, porque yo creo que en política las cosas son así, tiene que ver con los códigos de la política. La presidenta en este caso es una mujer evidentemente relacionada, vinculada al Partido Socialista, eso forma parte de su historia, nadie puede poner en duda aquello. Por lo tanto, tiene como un sentido de pertenencia también en el partido y yo creo que eso fue lo que la motivó y los demás, quienes están también en esta carrera presidencial o estaban en ese momento, lo pueden comprender así y así se debe entender. Así que no, la verdad es que no me generó mayor complicación en esa dimensión porque estamos hablando aquí de toda gente grande, madura, que entiende la política y que por lo tanto comprende sus significados. Sí, cuenta la leyenda, Paula, que usted fue al Senado, ¿no? Y que se encontró con Carlos Monte o conversó con Carlos Monte y usted le decía, oye, Carlos, tú tienes que ser el candidato y el senador Carlos Monte le dijo, no, Paula, tú tienes que ser la candidata del Partido Socialista. ¿Fue así esa conversación?
El senador, sí, bueno, tiene algunos aspectos similares, sí, pero el senador Montes siempre tuvo la visión de que este era tiempo para una generación post-transición, que de alguna manera quienes habían sido actores muy protagónicos del periodo de la transición democrática no debían estar en esta nueva etapa de este nuevo ciclo histórico y político de Chile. Esa fue siempre su postura y en ese sentido él identificaba algunas personas, entre ellas yo, ¿Ya? que podíamos ser una alternativa. En eso él siempre tuvo una línea, pero la verdad es que yo en ese momento, cuando conversé con él, no veía las condiciones, las veía de verdad muy, muy lejanas, ¿no? Sí. Como para asumir un desafío de esas características. Yo estaba trabajando fuera de Chile, a pesar de que siempre muy, muy interiorizada con lo que estaba pasando en la política Claro. nacional, porque es imposible no hacerlo, porque tengo un profundo cariño y compromiso con mi país, eso no tengo ni una duda. Pero estaba en ese momento también en una causa que para mí es muy importante, que es la promoción de los derechos humanos de mujeres Claro, y estaba niñas, en la ONU Mujeres, trabajando para América Latina y el Caribe. Entonces, y además veía que habían condiciones políticas en el país que podían apuntar hacia otro lugar. Entonces, en Sí. ese momento, la verdad es que no lo dimensioné, y bueno, y ya después la historia es conocida. Claro, me acuerdo cuando conversamos esa vez, Paula, hace casi ya más de un par de años ya, ¿no? Y usted estaba trabajando en Panamá. Y le preguntamos, ¿no? ¿Qué le parecería a usted al futuro ser una candidata al menos presidencial? Y lo veía, claro, lo veía como lejano por lo que estaba viviendo en esa época. Y hablamos también de budismo, que es sobre su viaje a la India y cómo el budismo le había enseñado a usted a vivir el presente. ¿Cuánto de esa vivencia del presente también se hace patente en esta decisión? Bueno, yo creo que eso es fundamental en la vida para poder, de alguna manera, también tener perspectiva y dimensionar las cosas, ¿no? Porque el hecho más real es tu momento actual. Ujú. Esa es la principal, digamos, realidad que te corresponde vivir, y por eso es que es tan importante estar consciente de eso, porque así evitas distracciones, evitas angustias innecesarias, evitas adelantarte también innecesariamente a los hechos. Eso no significa no planificar, por supuesto, que la vida hay que planificarla, pero cada paso hay que vivirlo con total conciencia, porque ahí está la riqueza al final del Claro. proceso entero. Entonces yo lo vivo, intento practicarlo, no es una cosa que siempre resulte, pero intento practicarlo justamente para tener mesura y templanza, para enfrentar cada momento y vivirlo a concho, como se dice, porque en esto muchas veces me preguntan por el resultado. Yo digo, la verdad es que yo prefiero estar viviendo el proceso y no pensando en el resultado. ¿Y cómo se vive? Porque si no, eso distrae las decisiones también. ¿Cómo se vive este proceso entonces, en lo personal también, Paula? Bueno, este es un proceso que hay que vivirlo con calma, con tranquilidad, con espacio, con tiempo, que las ansiedades de otros no se te traspasen a ti como ansiedades propias. En esto siempre hay presión, siempre va a haber gente presionando, porque uno se acelere, porque uno tome una decisión rápida, y uno se tiene que tomar el tiempo y la tranquilidad para hacerlo mejor. Yo, por ejemplo, creo necesario darse el tiempo para escuchar, para Ya. dialogar, para leer lo que está pasando en el país, para entender lo que está pasando en el país. Y creo que es importante tener desde la visión de posible autoridad o eventual autoridad esta disposición. Eso no significa que yo no tenga opiniones y no tenga ideas acerca de lo que hay que hacer. Sí. Por supuesto que las tengo, pero es importante contrastar esas ideas con lo que están pensando las personas. Entonces, yo sé que es absolutamente necesario abordar el tema de la seguridad social, que eso ya no da para más, que es absolutamente necesario segurizar ingresos y que por lo tanto las personas frente a eventualidades no pueden quedarse desnudas, desprovistas de todo ingreso. Hay que proteger el ingreso y para eso hay medidas de política pública que se pueden diseñar y desarrollar, como la renta básica universal, por ejemplo, que es absolutamente necesario, como decía al inicio, de la seguridad social, que tengamos pensiones dignas para todos y todas. Eso son los pisos mínimos que tenemos que construir. Es absolutamente fundamental que fortalezcamos la situación del empleo y del trabajo digno después de esta pandemia, donde los trabajadores y trabajadoras van a quedar en condiciones tremendamente precarias, y por lo tanto hay que reactivar la economía para que eso ocurra. Es absolutamente necesario hoy día segurizar a las familias y por lo tanto pedirle al gobierno un esfuerzo adicional en materia de segurización de ingresos tanto a las personas como a las pequeñas y medianas empresas.
Es absolutamente necesario abordar el tema del cambio climático con medidas cada vez más agudas, más radicales, más importantes en materia de protección medioambiental, porque si no el planeta simplemente va a ser inviable e invivible para los seres humanos. Es absolutamente necesario abordar temas de seguridad pública, porque las personas no pueden seguir afectadas y asustadas en sus barrios, ¿no es cierto?, producto de las balaceras, del narcotráfico o, ¿no es cierto?, de la presencia de armas. Creo que son elementos sustanciales. No podemos dejar abandonada la infancia, niños, niñas y adolescentes que requieren mayor protección en nuestro país. Asimismo, una agenda importante en materia de igualdad de género, de géneros y diversidad. Perfecto. Porque no puede ser en nuestro país la violencia contra mujeres y contra también personas de la comunidad LGBTIQ sea lo que ocurre habitualmente. Y tenemos que tener un discurso, no solo un discurso, sino que medidas y acciones claras en materia de eso. ¿Paula? Y por último, Freddy, Sí. quedándose seguramente muchos temas, no es posible eludir los temas de derechos humanos. Tenemos que abordar claramente lo histórico, pero también lo acontecido a partir del 18 de octubre, con las violaciones que existieron a los derechos humanos, la denuncia, digamos, que hace ayer ¿cómo se llama?, el director del INDH, ¿no es cierto?, señalando justamente la impunidad en materia de las denuncias de violación a los derechos humanos a partir del 18 de octubre. Es algo a propósito de gravísimo. impunidad, Paula, ¿debió haber sido acusado constitucionalmente al menos el presidente de la República por estas violaciones a los derechos humanos en su gobierno? Mire, yo creo que en ese momento se consideraron una serie de variables, yo creo desde el punto de vista jurídico. Mi opinión es que el Estado ha fallado en este tema, que es absolutamente fundamental. Creo que ha desprotegido a las personas y creo que el gobierno ha hecho muy poco por defender los derechos humanos y por tener una postura clara, Freddy. Pues sí, por eso le pregunto, ¿debió haberse acusado al menos que usted, el presidente de la República, de manera constitucional por los informes en contra de los principales organismos de derechos humanos? Yo creo que el Estado debió haber actuado de una manera mucho más clara y evidente en torno a este tema. Lamentablemente queda la duda en este minuto de si una acusación constitucional contra el presidente en un momento tan delicado para la institucionalidad era el camino a seguir, Freddy. Yo no estaba en ese momento exactamente en Chile. No sé si una medida de esas características habría contribuido a mejorar la situación. Claramente las decisiones que se han tomado no han ido en la línea de una protección clara en materia de derechos humanos para las personas y sigue estando al debe, sigue habiendo impunidad y sigue el Estado chileno en este sentido absolutamente en deuda con esas personas y por lo tanto creo que hay una falencia que hay que abordar de acuerdo al llamado que ha hecho el propio INDH y al cual yo me sumo absolutamente. A propósito de diálogo, Paula, ¿qué opinión le merece, ¿no?, la disgregación que hay en la oposición, lo que va a pasar en las próximas elecciones constituyentes, por ejemplo, con tantas listas de la oposición y un cierto recelo hasta a pactar con el mundo comunista de parte de la exconcertación? Heraldo Muñoz, por ejemplo, hablaba de una condena, de no estar en la condena de elegir entre Lavín y Jadwe, ¿no?, en alguna de sus entrevistas. Mire, yo tengo la visión optimista de que es posible ponerse de acuerdo y que esta dispersión de las fuerzas de la centroizquierda, que claramente no sirven para el propósito común que tenemos, que es hacernos cargo de este momento histórico y de las necesidades de las personas, esto se pueda revertir. Creo que es absolutamente posible. Mi disposición es esa, es el diálogo, es poder construir esta alianza entre el centro y la izquierda para que le podamos ofrecer al país la gobernabilidad que se necesita para el momento que se está viviendo, que es de los más importantes de nuestra historia reciente. Todavía creo que está esa posibilidad, más allá de las dificultades de acuerdos electorales, que no necesariamente reflejan una misma visión, porque veamos lo que pasa con la derecha. Han tenido la posibilidad de tener un acuerdo electoral, pero se supone hay una derecha más democrática, ¿no es cierto?, que se está aliando con una derecha extrema. Y por lo tanto uno dice ahí, bueno, ¿qué es lo que prima ahí?
el fin electoral o el fin Claro. de las ideas y del propósito de construir Quizá- democráticamente los destinos del país. En el caso nuestro ha sido más difícil encontrar esa unidad electoral, pero yo creo que es más fácil y es posible encontrar una unidad de contenidos, de ideas, de propósito, y eso es lo que tenemos que elaborar las fuerzas políticas de aquí a las Bueno. elecciones que se están ocurriendo durante este año 2021. Su padre, ¿no? Arturo Narváez, fue un dirigente comunista, fue torturado en dictadura, así que es un mundo que usted conoce bien, ¿no? Claro, mi padre fue militante del Partido Comunista en la época de la Unidad Popular y luego, en los 90, él se suma al Partido Socialista. Pero mire, claramente cuando uno ha vivido tan de cerca en la familia lo que son las violaciones a los derechos humanos y por lo tanto crece con una conciencia de que los derechos humanos son lo más importante, que tiene que ser la guía, el eje que establezca, ¿no es cierto?, el centro de cualquier autoridad, de cualquier gobierno, de cualquier Estado. Uno tiene una especial sensibilidad y preocupación por ello. Mi padre y mi madre me criaron, a mí y a mi hermana, siempre muy conscientes de la importancia del respeto de los derechos humanos en todo sentido y siempre, sin ningún tipo de, digamos, excepción. Pero además también con una conciencia muy clara de la responsabilidad y por lo tanto mi padre, de la responsabilidad también de, ¿cómo diría yo?, de encontrar el diálogo, de encontrar los acuerdos, de conversar. Me criaron siempre con la posibilidad de abrirse a escuchar opiniones y diferencias, ¿no? Eso yo creo que es muy, muy importante también, porque él nunca, digamos, su propia experiencia no la traspasó a nosotras desde el odio, desde la rabia, sino que Perfecto. siempre desde el aprendizaje. Muy bien. Paula, a la distancia, en nombre del equipo, muchas gracias por su conversación y que le vaya muy bien en este año que se viene con todo, parece, ¿ah? Muchísimas gracias, Freddy, por este espacio, por esta conversación. Usted que esté muy bien también, todas las personas que nos ven, un abrazo cariñoso. Y va a ser un año importante, pero lo más relevante es ir en ayuda directa a las familias que lo están pasando muy mal producto de esta pandemia. Creo que eso es lo más importante y me alegro mucho de que hoy día comience un plan de vacunación masiva. Creo que eso va a traer más tranquilidad también, pero hay que seguir cuidándose y escuchando a las autoridades sobre este tema, a los médicos y médicas, a los científicos, porque es muy importante que la población siga cuidándose en una pandemia que aún no ha terminado. Muy bien, Paula. Abrazo grande, que esté muy bien. Chao. Igualmente, Freddy. Chao. Hacemos una pausa. Seguimos con el mundo según Akram. Vamos a hacer un análisis entre la transición, lamentable transición que está viviendo Birmania, y también con lo que pasó en Chile. ¿Hay puntos de encuentro? Se lo preguntamos a Hassam Akram a la vuelta de una pequeña pausa. No te vayas de la sintonía.